Reciban un cordial saludo, mi nombre es Fernanda Bautista y les estaré hablando sobre la violencia intrafamiliar. Hoy día la violencia humana es un problema de magnitud que en varios países se consideran como un problema de salud público. En las últimas 2 décadas la violencia ha tenido un incremento sustancial en diversas latitudes. De ahí se explica el importante número de los proyectos de investigación que se orientan al esclarecimiento de esa forma de comportamiento de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, Colombia, en lo ocurrido el 2022, más de 2.100 mujeres han sido víctimas de su pareja y se han reportado un promedio de 6 feminicidios. De acuerdo con Medicina Legal, en tal sentido, la violencia intrafamiliar se convierte en una problemática en Colombia, ya que se ve el riesgo de la integridad en las personas afectadas y los traumas que deja en las familias como la violencia psicológica. La violencia simbólica, el abuso sexual y la violencia física son 3 formas de clasificación de la situación de violencia familiar en función de los instrumentos que se utilizan en el ejercicio del abuso de poder y del tipo de daño que se ocasiona. Esa distinción se vincula directamente a las formas jurídicas en las que se tipifica como delito y la forma de diagnóstico fundamentalmente originadas del aparato médico y educativo. Violencia simbólica en el ámbito familiar se caracteriza por insultos, por humillación, entre otros, por parte del agresor respecto a la víctima, provocándole así daños psicológicos y sociales. En el abuso sexual intrafamiliar se caracteriza la utilización de actividades sexuales por parte de un adulto responsable del ámbito familiar de niños, niñas, adolescentes o pareja, sin respetar la capacidad de esta persona de decidir libremente su participación en dicha actividad, ocasionando algunos tipos de daños, tales como físicos, psicosociales. Se considera como víctima de abuso sexual aquellas personas que por la etapa del desarrollo en la que se encuentran, por el tipo de vínculo que mantienen con el agresor o por sus condiciones psicológicas o físicas, minusválidos o ancianos, no se hallan en condiciones, en acuerdo con el sistema de normas del social histórico, de consentir en forma libre y responsable sobre su participación en las actividades sexuales a las que son sometidos. La violencia física en el ámbito familiar se caracteriza por la utilización de fuerza física, golpes, pellizcones, empujones, tirones de pelo, golpes de puño, cachetadas, golpes y con otros instrumentos, quemaduras, negligencia y pasividad, entre otros, en forma sistemática y prolongada en el tiempo por parte de los adultos responsables para la regulación de la organización familiar, disciplinamiento y control, ocasionándose así algún tipo de daño de víctima, ya sea físico o psicosocial. Factores orgánicos. Garza Treviño, en una revisión exhaustiva de la literatura acerca de los factores biológicos que pueden predisponer a la agresión, ha asociado algunos casos de violencia con lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales y temporales, y con anomalidades en la investigación y con anomalidades en el funcionamiento de la serotonina. Una de sus recomendaciones finales es que las investigaciones sobre violencia intrafamiliar no deben ser fragmentadas y deben encaminarse a la búsqueda de marcadores bioquímicos. Factores psicológicos. Diversos estudios afirman que los padres que más maltratan son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato,
los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol. Debe resaltarse que solo un 10% de los maltratadores posee una patología psiquiátrica severa. Yoshikawa encontró que una educación temprana en este campo e investigaciones familiares oportunas y efectivas pueden reducir el riesgo de criminalidad juvenil. Factores psiquiátricos. Los efectos de la violencia en el ámbito psiquiátrico resultan cada vez más importantes. Por ejemplo, Martínez y Richard han reportado que los niños no son testigos, que son testigos o víctimas directas de violencia. Presentan altas probabilidades de padecer depresión y otros tipos de sintomología emocional. Parkers ha encontrado un alto porcentaje de problemas psiquiátricos, incluyendo síntomas de estrés postraumático y obsesión por la venganza entre individuos que han perdido a una persona amada por asesinato. Factores contextuales específicos. En el medio urbano, los factores suelen ser distintos y muchos más intensos que en el medio rural. No obstante, algunas poblaciones rurales, las tasas de violencia intrafamiliar y social presentan un incremento sustancial a causa de patrones sociales particulares de la zona. Factores sociales. Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles importantes en la expresión de conductas violentas. A ese respecto, Oliver, en una revisión crítica de varios estudios acerca de la transmisión intergeneracional de la violencia, ha concluido que una tercera parte de los niños que han sido abusados físicamente y desarrollan sintiéndose seriamente ineptos o bien convirtiéndose en padres abusadores. Por otro lado, el tratamiento de la violencia debe comprender una serie de intervenciones específicas destinadas para el lugar, situación particular y debe incluir psicoterapia, medicina, hospitalización, aislamiento en caso necesario, sobre todo en pacientes psiquiátricos, y apoyo comunitario. Actualmente la mayor parte de los investigadores sobre el tema consideran que las causas de la violencia intrafamiliar son de naturaleza compleja y que su estudio debe contemplar los factores biológicos, el medio ambiente inmediato, los factores de tipo social y familiar y los aspectos culturales. ¿Cómo prevenir la violencia en el ámbito familiar? Según la psicóloga Marcela Rincón, lo más importante es empoderar a la persona víctima de la violencia. Es indispensable que la persona sepa y tenga acceso a un equipo interdisciplinario conformado por médicos, psicológicos, trabajadores sociales, abogados, que orienten a la persona. Otra de las maneras de prevenir violencia al interior de las familias es promoción desde edades escolares. Que los niños aprendan lo que está bien y lo que está mal desde el colegio, para que puedan confrontar lo que pasa en sus familias y no repetir esas acciones en la adultez. También es necesario reforzar los vínculos al interior de las familias y trabajar en autoestima, el autocuidado, el autocontrol y la autopercepción por su parte. Adriana Niño, psicóloga de la Universidad de La Sabana, explica que es elemental que cada persona comience a generar conciencia sobre sus pautas de conocimiento, de su historial familiar personal, si la persona nota que no puede.